Y es que, aunque yo no voy a hablar de eso específicamente, pero nosotros, delante de Dios, dice la palabra que Él nos salvó por pura gracia. Por lo tanto, nosotros no hay manera en que nosotros podamos agradecerle a Dios. No hay ninguna manera. Por eso es que nosotros, cuando alabamos al Señor, cuando nosotros cantamos al Señor, no lo hacemos realmente para darle las gracias porque Él nos salvó, porque si le damos la gracia entonces ya no es por gracia, estamos tratando de darle algo por lo que Él hizo por nosotros. Si nosotros le adoramos y le glorificamos a Él, es porque Él es Dios simplemente y porque Él lo merece. Amén, familia. Por eso es que nosotros lo adoramos. No hay manera de pagar lo que Él hizo por nosotros. Y aunque no es el tema de esta noche, pero qué importante entender la diferencia. Por eso es que en la Biblia dice, no hay ni un solo versículo que diga que nosotros tenemos que servirle al Señor por agradecimiento. Es que la gente confunde eso. Cuando uno se da cuenta que uno fue salvado por gracia, lo primero que uno piensa es, se lo tengo que devolver al Señor. Si usted intenta hacer eso, usted está menospreciando la gracia. Porque Dios no quiere que usted le pague lo que Él ha hecho por usted. Jesús lo pagó. Y nadie puede hacer la obra que Jesús hizo en una cruz. Por lo tanto, lo que Dios quiere es adoración simplemente. Él nos salvó por amor a su nombre y fuimos predestinados para ser como su Hijo, para adorarlo a Él eternamente. A Dios se le sirve, a Dios se le canta, precisamente, y todas las actividades espirituales las hacemos específicamente porque Él se lo merece, porque Él es Dios. Amén. Bueno, y por eso estamos aquí en esta noche, ¿no? Estamos porque reconocemos su deidad y reconocemos su señorío sobre nosotros. Y muchas veces, entendiendo sobre esto mismo, sobre el señorío y la deidad de Dios, es que nosotros muchas veces venimos con cierta confusión a la hora de querer orarle al Señor. Y por eso es que en la palabra del Señor Jesús mismo nos enseñó a orar. Muchas veces nosotros pensamos que a Dios hay que acercarse con cierto miedo a la hora de orar, o que hay que venir con cierta, no reverencia, obviamente con reverencia todo el tiempo, sino que pasamos de la reverencia quizás a una actitud de diplomacia delante del Señor. Y muchas veces, aunque en esta serie que vamos a comenzar en esta noche, que es del Padre Nuestro, aunque realmente a Dios no le interesa tanto la forma, sino que el fondo de la oración, en esta noche vamos a entender, en primer lugar, parte de la forma en que debemos de orar, pero también vamos a comenzar a ver parte del fondo de la oración. Y es que en Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 13, hay una porción muy importante en la Biblia, en el Sermón del Monte. Y Él comienza a enseñarnos, Jesús, dentro de este mismo sermón, cómo nosotros tenemos que orar y por qué tenemos que hacerlo y qué es lo que tenemos que incluir en la oración. Y quiero leerle esta porción de la Biblia para comenzar. Dice así Mateo 6, del 5 al 13, dice: cuando estéis orando, no seáis como los hipócritas, que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para exhibirse ante los hombres. De cierto os digo que ya están recibiendo toda su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento interior, cierra con llave tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y orando, no parloteéis vanamente como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No seáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos metas en prueba, mas líbranos del mal. Qué importante es poder entender que cuando, aquí estamos leyendo el libro de Mateo, pero cuando leemos los otros evangelios, específicamente el libro de Lucas, Lucas nos da un detalle muy importante, porque los discípulos se le acercan y le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y también, en Mateo se encuentra más adelante, porque este es el Sermón del Monte. Más adelante los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dice: cuando oren, oren así.
y exactamente les enseña la misma oración. Lo interesante de esta oración, de hecho, vamos a tomar el tiempo de ir explicando paso a paso lo que significa esta gran oración, la oración perfecta. Pero lo principal que quiero comenzar diciendo en esta noche es que cuando viene Dios y nos dice esto, entendamos que no es un consejo de Jesús, es un mandato de Dios. Quiero que entendamos esto, por favor, mi familia. La Biblia dice, Jesús dijo que todo lo que Él decía era lo que ¿quién le ordenaba decirlo? ¿Quién se lo ordenaba? El Padre. Es decir, Jesús no dijo nada que no fuera voluntad del Padre que Él lo dijera. Cuando vienen los discípulos y le preguntan a Él, enséñanos a orar, si entendemos la soberanía de Dios, que Dios es soberano, sabemos de que Dios ya había determinado esa pregunta en ese momento, en ese tiempo, y de esas personas. Cuando viene Jesús y le responde, debemos de entender que es el Padre dándole la orden a Jesús que les dijera esto. ¿Me doy a entender? Porque todo lo que Jesús habló es lo que el Padre ¿qué? Le ordenó hacer. Por lo tanto, toda palabra de Jesús entendemos que es la voluntad perfecta de Dios. Si entendemos eso, entonces toma sentido esto. Cuando viene y les pregunta, enséñanos a orar, o en el Sermón del Monte comienza a decir, cuando oren, oren así. Es decir, Jesús viene a dar una orden que viene directamente del Padre. Es el Padre el que nos manda a orar así. Si usted muchas veces se ha preguntado cómo orar o qué orar, Dios dio la respuesta. Es Jesús quien viene y dice, cuando oren, oren así. Vosotros pues orad así. No es un consejo, es un mandamiento. A diferencia de las demás oraciones que usted encuentra en la Biblia, que sí pueden ser oraciones modelo para nosotros de orar, esta no es una oración modelo. Esta es la oración perfecta, porque es Jesús enseñando a sus discípulos a orarle al Padre conforme a lo que el Padre le dice que Él debe de hablar. Es la oración perfecta. Jesús no dejó nada en el aire. No es que se le olvidó algo a Jesús acá en esta oración, o que simplemente en esta oración solo dijo algunas cosas. No, entendamos, es la oración perfecta. Porque Dios es ¿qué, mi familia? Perfecto. A diferencia de la oración de Jabez, que se han escrito un libro entero de eso, a diferencia de las dos grandes y potentes y poderosas y profundas y misteriosas oraciones de Pablo en Efesios, además de todas esas grandes oraciones que encontramos en la Biblia, que son modelos de oración. ¿Por qué modelos? Porque entendamos que esas oraciones le hicieron personas específicas en momentos específicos para circunstancias específicas. ¿Me doy a entender? Entonces son oraciones para nosotros modelo, pero esta oración no es así. Es un mandato de Dios. Usted no va a encontrar esto en ninguna otra oración de toda la Biblia. Solo hay una sola oración en toda la Biblia que el Padre directamente a través del Hijo dice, oren así. Y es la oración del Padre nuestro. Y a mí me causa mucho dolor el poder ver que muchas personas, pensando que orar de esta manera es hacer vanas repeticiones como los fariseos, por no caer supuestamente en vanas repeticiones, no se dan cuenta que caen en el pecado de no cumplir este mandato de orar el Padre nuestro. ¿Ustedes creen que esto es un cliché? ¿Ustedes creen que Jesús estaba bromeando cuando Él dijo, oren así? Lo que pasa es que nosotros como cristianos menospreciamos esto. Menospreciamos por el uso que se le ha dado religiosamente esta oración. Como que si la oración misma tuviera un poder. Pero lo que no nos damos cuenta que es, en primer lugar, palabra de Dios, que proviene del Padre directamente y es un mandamiento de Dios. Por lo cual nosotros no solamente debemos de ocupar, está bien, oraciones modelo, pero si en algún momento usted quiere orar y siente el deseo de descargar su corazón delante de Dios, entienda que hay un mandamiento para ello, y es el Padre nuestro. Por eso es que todos los días nosotros, de manera particular, a mis hijos les he enseñado, todos los días nosotros nos hincamos y decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre,
venga tu reino. Y yo le digo, cada vez que oro yo hago pausa, le digo, venga tu reino a mi vida, venga tu reino a mi familia, venga tu reino a la iglesia, venga tu reino en cada culto, Señor, que venga tu reino. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra, que se haga la voluntad en mi vida, que se haga la voluntad en mis hijos, que se haga la voluntad en la iglesia, como ya se está haciendo en el cielo. El pan nuestro de cada día, Señor, dánoslo hoy, te lo ruego, mi Rey. Perdona mis ofensas, mis pecados, así como también yo debo y perdono a los que me ofenden, Señor. No me metas nunca en tentación. Nunca me metas en tentación. Y te pido que siempre me libres del mal. ¿Eso es vana palabrería, mi familia? ¿Eso es vana palabrería? Le pregunto a usted, ¿es vana palabrería? Es que nosotros hemos confundido esta orden de Dios. Y cuando Dios viene y nos dice, cuando oren, oren así, como les digo, es un mandamiento. Y usted debería de aprender a orar. Y debería de orar todos los días esta oración que es perfecta en la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué también es perfecta? Porque si esta es voluntad de Dios, que usted ore, dice la palabra de Dios, que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Usted tiene que entender que esta oración siempre se va a cumplir. Siempre. Porque es voluntad de Dios que oremos así. Amén. En ninguna otra oración de toda la Biblia, no hay ni una sola donde Dios pida que oremos eso. Esta es la única oración que Dios pide que oremos. Así que no la menospreciemos. Entendiendo eso, para comenzar esta noche con esta serie, hay algo muy importante que hemos de entender acá. Que cuando viene Jesús y dice, cuando oren, oren así. Dice, vosotros pues orad así. Lo primero que contiene esta oración es algo muy grande para nosotros entender. Es que esto determina cómo usted va a iniciar su actitud de oración delante del Señor. Y Él dice, cuando oren, o en esta versión dice, vosotros pues orad así. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué es lo primero que Jesús nos enseña que tenemos que orar? ¿Qué es lo primero que Jesús nos enseña que tenemos que exclamar de nuestro espíritu y nuestro corazón delante de Dios? En primer lugar, que nuestro Dios es ¿qué? Padre, y que ese Padre es ¿qué? Nuestro papá. Qué importante para nosotros los hijos de Dios sabernos hijos, vernos hijos, entender que somos hijos, más que todo en la oración. Porque precisamente lo que pasaba a los fariseos era eso. Usted tiene que entender que bajo la ley nadie jamás le pudo decir papá a Dios. Ni Juan el Bautista, lea bien la Biblia, ni Juan el Bautista le llamó jamás padre a Dios porque no podían en la ley. Pero cuando viene Cristo, Él nos enseña que Dios, al cual Él le llamaba padre porque es su padre, también se convertía para nosotros en nuestro padre. Y por lo tanto el tipo de relación cambió. Ya no teníamos que acercarnos como los fariseos o como en el Antiguo Testamento, sino que podemos acercarnos con confianza. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Lo primero que Jesús nos enseña es que ese Dios en el cual usted y yo creemos, ese Dios que es airado, ese Dios que es justo, ese Dios que es santo, ese Dios que es soberano, es nuestro Padre. ¿Y qué significa eso? Que en primer lugar, Él como Padre es el que nos creó. Cuando la Biblia dice que Dios es Padre, se refiere a que Él es el creador de las cosas, en primer lugar. En segundo lugar, que es el que nutre todas las cosas. En tercer lugar, significa que Él nos sustenta a nosotros y que nos protege de todo mal. Y por eso es que Jesús nos enseña que cuando comencemos a orar tenemos que decirle siempre al Señor, ¿cómo? Padre, ¿qué? ¿Qué significa eso, pastor? Reconocer delante de Dios que Él es nuestro Padre. Para venir con aquella actitud de hijo y no ser hipócrita en nuestro orar. Y voy a explicar eso. Mire, ¿de qué Dios es Padre? La Biblia nos dice que Dios es Padre de tres cosas. Rápidamente solo quiero mencionarlo. Número uno, Él es Padre de todos los seres creados. Por eso se le llama a Dios en la Biblia Padre, porque Él es el creador de todos los espíritus, es decir, de todos los seres creados. Lo dice Hebreos 12:9, que dice así: Por otra parte,
Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de qué? ¿De los qué, mi familia? Solo hay dos seres espirituales creados por Dios: los ángeles y demonios y el ser humano. Y el tercer ser espiritual no creado, sino que eterno, es Dios también. Solo hay tres seres espirituales mencionados en la Biblia. Nadie más tiene espíritu. Los animales no tienen espíritu. Cuando dice aquí la Biblia que Dios se le llama Padre, es porque Él es creador de estos espíritus. Ahora, también porque se le llama Dios Padre, porque Jesús habló de que su Padre es Dios también. Dice Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce plenamente al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Y por qué también la Biblia le llama a Dios Padre? Porque también Él es Padre de todos aquellos que han nacido de nuevo. Dice Juan 1:12 lo siguiente: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Hijos de quién? Y es porque Dios es mismo que nos rescata, nos da el derecho, la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Es que también en la Biblia se le llama a Dios Padre. Y es razón por la cual Jesús nos enseña, cuando oremos, que debemos de reconocer que Él es Padre. Al decir que Él es Padre, estamos hablando que Él nos salvó. Entendemos que es por gracia. Es que mire, cuando Jesús nos enseña en la oración a decirle Dios es Padre, a decirle al Señor Padre nuestro, solo en esa pequeña frase lo que le estamos diciendo a Dios es que reconocemos primero que Él es Dios, que Él es creador, que Él nos salvó, que Él es Padre de Jesús. Le estamos declarando que sabemos que nos salvó por pura gracia, que Él nos sustenta, que Él es nuestra roca, que Él es firme defensor de nosotros. ¿Entendemos todo lo que significa Padre nuestro? Cuando Jesús nos enseña a orar Padre nuestro, no es una simple palabra. Se refiere a todo lo que está detrás de la paternidad de Dios. Entender que Él nos sustenta, nos levanta, nos salva, nos limpia, nos redime. Y es por esto que nosotros tenemos que orar así. Mire, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús resucitó y dice la palabra que vino las mujeres y lo abrazaron? Y cuando lo abrazan, Jesús le dice: no me toquen porque todavía no he subido a mi Padre. Y luego les dice: vayan, díganle a sus hermanos lo que ustedes han visto. Porque en este momento voy a díganles que voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es en ese momento de la resurrección en que Dios se convierte en nuestro Padre. Por eso es que en el Antiguo Testamento nadie de manera personal le puede llamar a Dios jamás papá. Se le decía a Dios Padre por cuanto era creador, pero nunca había esa intimidad con Dios. Un velo tapaba llegar al lugar santo y luego al lugar santísimo, porque era inaccesible Dios como Padre. Pero cuando Jesús resucita, la declaración de Él en su resurrección es poderosa para nosotros. Díganles que voy a mi Padre y a vuestro Padre. Cuando nosotros entendemos esto, entonces entendemos a lo que se refiere Jesús con todo esto. Por eso es que cuando Jesús, antes de enseñarnos a orar, Él dijo algo muy importante. Porque quiero responder una pregunta que no voy a responder los siguientes jueves, sino que solo este jueves. Porque los demás quiero ir explicando el sentido de la oración, qué significa cada versículo. Pero esta noche quiero responder una pregunta muy claramente: ¿cómo orar al Padre en nuestra posición de hijos? ¿Cómo hay que orarle al Padre entendiendo que somos hijos? Una vez más dice Mateo 6, del 5 al 9, dice así: cuando estéis orando, no seáis como los hipócritas que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para exhibirse ante los hombres. De cierto os digo que ya están recibiendo toda su recompensa. Okay. Si nosotros vamos a responder a la pregunta ¿cómo orarle al Padre en nuestra posición de hijos? Porque es lo que Jesús nos enseñó, Padre nuestro. Lo primero que tenemos que entender es que la manera en que tenemos que
orarle al Señor y acercarnos a Dios, y en esta noche usted lo tiene que hacer, es sin hipocresía. Lo primero es sin hipocresía. ¿Qué significa eso, pastor? La palabra hipócrita en griego significa actor. Cuando se ocupa aquí la palabra hipócrita, lo que está diciendo Jesús es: no sean como los fariseos, que son unos actores. Ellos actúan a la hora de orar. Lo que pasa es que los griegos y en Roma, por supuesto, cuando ellos clamaban, recitaban y habían obras teatrales, los actores usaban una máscara. Pues a los actores que usan una máscara se les llama hipócritas. Son actores. Entonces la misma palabra es la que Jesús ocupa acá. Les dice: no sean ustedes actores. ¿Por qué? ¿Que acaso no entiende que Dios es vuestro Padre? ¿Por qué van a venir con aquella diplomacia, con aquella reverencia, no sé cómo llamarle, con aquella cosa que, como si Dios no fuera vuestro Padre? Lo primero que Dios pide es que no seamos ¿qué? ¿No seamos qué, mi familia? Hipócritas, como muchas personas lo son, que en su casa son una cosa, pero en la iglesia oran de manera como que si fueran los tremendos seres perfectos. ¿Por qué venir nosotros con hipocresía a orar? Oh gran Padre celestial, Rey de los cielos, grande y temible. ¿Por qué no decirle: Señor, auxilio, te necesito? Padre, mi hijo está enfermo. ¿Sabe que por eso al rey David se le llama un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Sabe por qué se le dice eso en la Biblia? Porque él vivió la gracia sin estar en la dispensación de la gracia. Él entró al lugar santo y tenía hambre, y agarró los panes de la proposición y se los comenzó a comer. Y todos los sacerdotes, eso que hizo David, como decimos en Salvador, me llega. ¿Sabe qué demostró? Es que luego la Biblia nos explica que en ese momento que él comió con su gente y todo eso, más adelante, lo que la gente no entendió es que él comía porque ya había visto al Hijo, ya sabía quién era Dios. Él se sabía hijo cuando no era la época de sentirse hijo. Él comió de los panes, ¿por qué? Son de mi tata, o sea, que son de mi tata, son míos. Él hizo lo que nuestros hijos hacen cuando llegan a la casa. De repente usted tiene su yogurt o su sorbete y usted lo tiene, ¿verdad? Y usted dice: ay, ya, solo me voy a quitar los zapatos. La mujer, voy a quitar los zapatos y ya voy. Y de repente su hijo comiéndose el yogurt. ¿Y por qué te lo comiste? ¿Y usted qué hace? ¿Su corazón qué? ¿Se enoja? No. Se alegra, porque todo lo que es de un padre, ¿de quién es? ¿Cuántos papás aquí se recordarán cuando su hijo se ponía sus zapatos, su ropa para verse como usted? Y se parecían payasos, ¿verdad? Caminando, clac, clac, clac. ¿Cómo usted se siente? ¿Acaso usted se enoja porque sus hijos agarran sus cosas? No. ¿Acaso no es un motivo de orgullo que su hijo lo admire y que quiere usar las cosas que al final de cuentas son de él, pero él no lo sabe? Pues usted no se lo ha dicho, pero él lo ve y lo entiende así. Cada vez que Jesús nos enseña a orar, nos dice: cuando oren así: Padre mío, Padre nuestro, tú eres mi papá. Con esa confianza, con esa alegría, sin esa hipocresía. ¿Por qué entrar actuando? Es como que si su hijo llegara a su casa. Cuando usted llega a su casa: oh gran padre de esta casa, hombre sabio, esposo de mi nana. Mira, quiero contarte que este día fui al colegio. Luego quiero decirte que saqué... No, mire, cualquiera habla bien vos. ¿Sí o no? Es más, a usted le caería mal que su hijo no le tenga confianza a usted. ¿Sí o no, mi familia? ¿Sí o no, mi familia?
Quiero que entienda que cuando Jesús nos enseña a orarle Padre nuestro es por esto. Porque los fariseos estaban con diplomacia. Era tal hipocresía, era tal actuada la oración de ellos, que por eso era vana palabrería, porque todo era una actuación. Es que él sabe cuál es el pensamiento del ser humano, que si vamos a venir delante de Dios, ¿sabe cuál es el sentimiento de muchos? No, es que si yo me acerco a Dios, entonces tengo que saberle hablar. Dios de los cielos, grande y eterno, alabado sea tu santo nombre. Y comenzamos de una a buscar palabras. Y tal vez su esposo se está muriendo, o tal vez su hijo tiene un gran problema. ¿Por qué no llegar? Papá, ayúdame, Señor. Yo reconozco que tú eres Dios, ayúdame, mi rey. ¿Por qué no llegar con esa confianza? ¿Por qué llegar actuando delante de Dios? Parte de la actuación muchas veces es el hecho de tomar posturas. No hay que ponerse de cierta manera para poder orar. ¿Por qué? Como mi hermano que está con la pierna cruzada, él puede orar así, la oración más preciosa de todo el mundo. ¿Cuál es el problema? Es que una de las cosas que hemos de entender en familia, que usted y yo no somos hijos por nuestras obras. Nosotros nunca nos ganamos el derecho a ser hijos de Dios. ¿Amén? ¿Entendemos eso? ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente. Porque si Dios, por pura gracia, Él nos salvó para acercarnos a Él cuando no lo merecíamos, ¿qué nos hace pensar a nosotros que tenemos que actuar de una manera para acercarnos a Él en oración? Si ni siquiera nuestro pecado impidió que Dios nos acercara a Él. Él lo hizo por pura gracia. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros que no podemos venir con esa misma libertad? Es que si usted piensa que tiene que ganarse el favor de Dios, usted va a ser un hipócrita, un actor en la oración. Y por eso lo primero que Jesús enseña es cuando oren, digan así: Padre nuestro, tú eres mi Padre. Y es que mire, si Dios lo acercó a usted a través de la gracia, por la misma gracia es que usted se puede acercar a Él todos los días como su Padre. Amén. Se lo quiero explicar de esta manera. En Génesis, en capítulo 27, se nos cuenta que hay historia que todos conocemos de Jacob y Esaú con su papá. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de él? ¿Verdad? Que viene Jacob y Esaú. ¿Quién era el mayor? Esaú. Sin embargo, viene Jacob. Por ser el mayor Esaú, él merecía la bendición del primogénito, que iba a marcar toda su vida, la bendición de su papá Isaac. Él iba a marcar toda su vida. Pero entonces, ¿qué es lo que hizo Jacob? Porque él quería robarle la bendición. Bueno, no voy a contar toda la historia, pero porque también la nana le insistió a que lo hiciera, pero bueno. Ok, pero viene Jacob y le quería robar la primogenitura a su hermano. Entonces, ¿qué hizo él? Lo que dice la palabra, que como su hermano era cazador y todo el tiempo él olía sangre de animales, y él era velludo, y dice la Biblia que Jacob era lampiño. Entonces lo que hizo él fue matar un animal, se echó sangre en el cuerpo, se puso la piel de los animales que mató en las manos, para que cuando viniera su papá, que ya no miraba, y lo tocara y lo oliera, pensara que fuera ¿quién? Esaú. ¿Y qué fue lo que pasó? Que efectivamente haciendo eso viene él y se le acerca al papá y le dice: dame tu bendición. Y cuando él toca al hijo, huele al hijo, es que le da la bendición. No importaba que Jacob fuera el usurpador, que fuera un ladrón en ese momento. El papá le dio la bendición porque olió la sangre y tocó al hijo. Quiero que entienda que es exactamente lo mismo para nosotros, y por eso Dios nos dejó esa historia para nosotros los cristianos. Cuando usted viene delante de Dios, mi familia, Dios ya sabe sus pecados. Dios ya sabe lo terriblemente corruptos que somos en nuestra carne. Pero ¿sabe por qué Dios nos acepta? Porque Él ve la sangre de su Hijo y Él siente a su Hijo en nosotros. Él sabe que su Hijo habita en nosotros. Por eso dice que Él nos acepta ¿en qué? En el amado. Es por la sangre del Hijo que Dios es favorable a nosotros
todos los días de nuestra vida. Entonces, ¿por qué ser hipócritas delante de Dios? Si Él ya sabe nuestra condición, pero nos acepta, ¿por qué? No por la hipocresía, nos acepta por Cristo Jesús. Y con esa misma confianza es que cada día nosotros podemos acercarnos a nuestro Padre y sabemos que Él nos dará su ¿qué? Su bendición, no por nosotros, porque en nuestro interior todavía está el hombre viejo, existe la ley del pecado. Pero es por la sangre de Jesús, porque sabemos como Cristo, olemos como Cristo y somos rociados con la sangre de Cristo, es que Dios es propicio a nosotros. Y entendiendo esto, es porque eso Jesús nos dijo: cuando oren, digan así: Padre nuestro, con aquella confianza de un hijo. Porque nosotros, miren familia, no tenemos que presentarnos con nuestra propia santidad. Es que nosotros caminamos en la santidad de Jesús. Él es nuestra santificación, dice 1 Corintios capítulo 1. Él es nuestra santificación. No es que Él nos da, no, Él es nuestra santificación. No es con nuestra santidad, astucia u obras que nos presentamos ni siquiera en esta noche a orar aquí. Dentro de unos minutos, lo vamos a hacer. Usted no tiene que orar con hipocresía, basado en que por sus obras. Mucha gente ora así: Señor, tú sabes que yo te sirvo. Señor, tú sabes que yo te amo. Señor, tú sabes. Mire, ¿sabe qué es lo que usted está haciendo? Diciéndole a Dios que Él tiene que obrar porque usted es bueno. Pero es diferente decirle al Señor: ¿sabes qué, Señor? Soy pecador, he pecado contra ti, me he alejado de ti, pero vengo como tu hijo a rogarte clemencia, Señor. Es muy diferente. ¿Qué es lo que mismo que hacen los fariseos? ¿Se acuerda usted la historia del fariseo y del otro muchacho? Gracias. ¿Cuál era? El publicano, gracias. El publicano. ¿Acaso no el fariseo decía la misma oración típica de nosotros? Mira, Señor, si yo te sirvo en una sinagoga, si yo estoy en los servidores, Señor, yo estoy dando clase a los niños ahí en la iglesia, sí, Señor. Si yo te diezmo, yo te ofrendo, bendecime. ¿Sabe qué hacemos con esas oraciones? Somos hipócritas. Estamos actuando porque no estamos confiando en la sangre de Jesús. Confiamos en lo que nosotros hacemos supuestamente para Dios. Así que cada vez que oremos, ya no vengamos con hipocresía. Vengamos con la conciencia que nuestro Dios es Padre. Y ese Padre es ¿qué? Nuestro. Es mi Padre, es su Padre. En segundo lugar, ¿cómo tenemos que venir delante de Dios? En primer lugar dijimos sin hipocresía. En segundo lugar, con confianza y libertad, dice el versículo 6 de Mateo 6. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Es en esa misma libertad que usted tiene que orar. Es en esa misma libertad que Dios va a responder. Es decir, que cuando nosotros venimos delante del Señor, lo que Él dice que tiene que ser algo íntimo, no basados en la fe de otro, es en nuestra propia fe. No porque otro ora, yo voy a orar. No, yo voy a orar porque yo lo necesito, porque Él es mi Padre. Tengo esa confianza, con libertad venir. Así como un hijo puede entrar en la alcoba de su padre, igual nosotros entramos en el trono de la gracia cuando nosotros querramos. Amén, mi familia, porque somos hijos. En tercer lugar, ¿cómo tenemos que nosotros orar? Sin hipocresía en primer lugar, en segundo lugar con confianza y libertad, en tercer lugar dándole gloria a Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Fíjese que el versículo 6 dice: y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará. La pregunta es: ¿por qué Dios nos va a recompensar nuestras oraciones? Por lo que dice Juan 14, 13 al 14, dice así, Jesús dijo: y todo lo que pidáis en mi nombre, os haré. Eso haré. ¿Por qué Jesús dijo: todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre, yo lo haré? ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Para qué Jesús lo hace? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís alguna cosa en mi nombre, yo la haré. Dios no hace las cosas por necesidad suya o necesidad mía. No es porque usted necesita algo que Dios se lo va a dar. Es más, ¿cuántas necesidades nosotros tenemos en este momento, mi familia? ¿Acaso eso mueve la mano de Dios? No, lo que mueve la mano de Dios es su propia gloria.
Si Él hace algo en nuestra vida, dice la palabra, es que Él lo va a hacer para Él mismo ser ¿qué? Glorificado a través de la obra del Hijo, porque quien hace los milagros es el Hijo. Él mismo me dice, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué significa eso? Que la tercera manera en que usted tiene que acercarse en oración a Dios, y lo va a hacer en esta noche usted con libertad, es que usted le puede decir, Señor, ¿sabes qué? No importa lo que usted le pida, dígale, Señor, yo te voy a glorificar. Cuando tú me respondas a la oración, yo voy a dar gloria a tu nombre. No me voy a quedar callado. Voy a decir que la obra fue exclusivamente obra tuya. ¿No debe entender, mi familia? Darle gloria a Dios. Y en cuarto lugar, ¿cómo tenemos que orar al Señor? Es según la voluntad de Dios. ¿Cómo tenemos que orar? Mire, si usted ora algo fuera de la voluntad de Dios, dice la palabra que Dios ni siquiera lo va a oír. Si usted ora conforme a la voluntad de Dios, Él lo va a oír. Y si lo oye, Él lo va a hacer. Porque es voluntad de Él que usted ore así. ¿Me doy a entender, familia? Por lo tanto, a usted y a mí nos interesa en esta noche, y cada vez que usted ore, orar conforme a la voluntad de Dios. Para eso hay que conocerla primero, amén. Entonces la gran pregunta es, pastor, ¿y qué es lo que Dios quiere que yo ore? Pues, que Él me va a hacer, que Él va a cumplir para su propia gloria. Dejemos que la Biblia nos responda. ¿Qué es lo que Dios quiere que oremos? Mateo 6, 7 y 8. Y orando, no parloteéis vanamente como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No seáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Cuando dice la palabra aquí, palabrerías, no se refiere a letanías y todo eso, no. Se refiere a palabras sin sentido, que muchas veces nosotros pedimos cosas que para Dios no tienen sentido porque no son de su voluntad. Por ejemplo, si usted está pidiendo que alguien se muera porque le cae mal, eso no es la voluntad de Dios que usted ore. Si usted le está, por ejemplo, ¿cuántas personas le pueden pedir a Dios por una pareja y tal vez Dios no quiere dársela ahorita? La pregunta es, ¿usted ya le preguntó a Dios si tiene que orar por una pareja? Por un mejor salario, por un mejor trabajo. Pregúntale, primero averigüe si es la voluntad de Dios orar o no, de esa manera. ¿Por qué digo esto? Porque si uno ora delante de Dios cosas que no son de su voluntad, eso es la palabrería. Ahora, por eso dice primera carta de Juan capítulo 5, 14 al 15, dice: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es que dice, primero conozcan la voluntad de Dios, porque si ustedes oran conforme a esa voluntad, Él los oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, claro, porque es de su voluntad, en cualquier cosa que le pidamos, dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos, ¿qué? Hecho. ¿Me están dando a entender, mi familia? Amén. Señores, amén. ¿Por qué menciono esto? Porque quiero llegar a un punto importante con lo cual quiero concluir. Por favor, desista de creer que usted puede controlar a Dios. Desista de creer que usted puede convencer a Dios que Él haga algo que Él no quiere hacer. Dios solo va a obrar conforme a su propia voluntad, porque eso es lo que le glorifica a Él como Dios. Amén. Entonces, si es lo único que Dios va a hacer, la gran pregunta que hice entonces es, ¿cuál es la voluntad de Dios por la cual yo debo de orar? ¿Qué es, pastor, lo que Dios quiere que nosotros oremos? Lo que desde un inicio, por favor, yo les vengo diciendo. Una vez más, leamos Mateo 6. Y orando, no parloteéis vanamente como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No seáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, Nelson, ¿cuál es la voluntad de Dios que nosotros debemos de orar todo el tiempo? Vosotros pues, orad así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Eso es lo que Dios quiere, por lo cual usted ore. Eso. La oración perfecta. Usted quiere orar fuera de toda palabrería. Usted quiere orar la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Qué importante es entender que Dios es nuestro Padre y que con confianza podemos en esta noche venir, no por nuestras obras, sino que como Jacob hemos sido cubiertos con la sangre de Jesús, y lo que Dios ve en nosotros es la sangre de su propio Hijo, en el cual Él tiene su complacencia. Y con esa libertad y por gracia podemos venir en esta noche a pedirle a Dios, a rogarle a Dios que Él obre en nuestra vida. Amén. Por lo cual en esta noche yo les invito a ustedes a orar así, sin hipocresía.